Muchas bendiciones. Bienvenido y gracias por estar nuevamente con nosotros en lo que es una entrega más de Ideas y Verdad con Héctor Santana y Daniel Cordero. Héctor, Dios te bendiga. Amén. Te veo como muy risueñito, Héctor, dime. No, yo siempre estoy contento. Como así, como te veo diferente. Sí, no, yo siempre estoy contento. Usted sabe que yo siempre estoy contento. Te asienta muy bien el rojo, te queda bien. Gracias, gracias, gracias. Te ve bonito, te ve bonito. A nosotros los detenidos nos queda muy bien eso, sí. Amén. Bueno, recuerden que estamos en lo que es el tema, el divorcio desde la óptica bíblica. Es el tema que estamos hablando. Y tal y como dijimos en el programa anterior, tomaremos varias semanas por lo complejo y lo extenso que es el tema. ¿Qué vimos la semana pasada? Entre algunas cosas que vimos que el 40% de los matrimonios terminan en divorcio según los datos de la Oficina Nacional de Estadística en la República Dominicana. Y vimos que este es un mal no solo que afecta a los inconversos, sino que es un mal y es un porcentaje también que está entre los creyentes. Y dijimos también que queremos contestar las siguientes preguntas. ¿Cuándo permite la Biblia el divorcio? Después del divorcio, ¿hay un nuevo casamiento? ¿Qué hacemos si el cónyuge no creyente se separa y se va a formar otro matrimonio? ¿Qué hacer si yo vivo en concubinato? Héctor, ¿cómo tú has visto la reacción del tema? Hasta ahora bien, yo entiendo que tú sabes que es un tema complejo, es un tema donde hay mucho desconocimiento, hay muchas personas que evidentemente están padeciendo, yo diría, por desconocimiento de esta situación. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta también. No es un tema como que hay que tomarlo a la ligera, porque realmente hay muchas cosas involucradas dentro de este tema. Y creo que sí, hasta ahora yo creo que ha tenido buena acogida. Sí, y recordar algo que tú dijiste en el programa anterior, y es que la intención de nosotros no es acusar ni aplastar a nadie, sino tratar de ayudar y aportar la enseñanza bíblica. Simplemente no vamos a salir de lo que la Biblia enseña, y la intención es nosotros poder dar consuelo a la persona que pueda estar atravesando por una de estas distintas situaciones que hemos presentado y que seguiremos presentando, avanzando y desarrollando en todo lo que es el transcurso. Permíteme, Héctor, leer en Mateo capítulo 5, versículo 31 y versículo 32. Esto es una sección de lo que es el Sermón del Monte. Cito: también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Versículo 32. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. ¿Podemos, Héctor, decir que Dios permite el divorcio? Sí, claro. ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, de cara a lo que dice el Señor Jesucristo, sí, y en el Nuevo Testamento, ¿no? La única circunstancia por la cual el Señor permite el divorcio es precisamente por la inmoralidad sexual, que quiere específicamente en este caso, ¿no? El adulterio. Sí, o sea que en caso de infidelidad, y de hecho el texto que acabamos de leer dice que solo por causa de infidelidad puede existir lo que es el divorcio, y que el esposo hace que la mujer cometa adulterio cuando no es por esta causa. Cualquiera de las dos partes, no solamente el esposo, sí, también la esposa. Así es. Solo está permitida la carta de divorcio, según lo que vimos en este texto, si era por infidelidad. Solo la infidelidad, o por el caso de infidelidad, podía darse la carta de divorcio. ¿Por qué? Porque, como decíamos en la semana pasada,
esto era para cuidar a la mujer. Y con esto estaba, la ley estaba protegiendo a la mujer, poniendo una coraza sobre ella para que luego no ser acusada por algo indebido. Ahora, tenemos que ver que está implícito aquí esto. Yo lo veo implícito, el hecho de que si hay una infidelidad, hay un divorcio por causa de esa infidelidad, está implícito el hecho de un nuevo matrimonio. Bueno, también analizando eso mismo que tú decías, de la infidelidad, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, qué era lo que se hacía según la ley de Mosaica, porque de hecho los fariseos o las personas que le están preguntando al Señor le están preguntando de cara a lo que establecía la ley. Así es. Entonces, lo que establecía la ley para una persona adúltera era obviamente la muerte. O sea, que no solamente en ese caso particular se le iba a dar una carta de divorcio, sino que según la ley había que establecer otras cosas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, obviamente, hay ciertas regulaciones, por ejemplo, del caso de los romanos y todas esas cosas, que quizás limitaban hasta cierto punto a los judíos realizar algunas cosas. Sin embargo, en este caso del adulterio, por ejemplo, se da la carta de divorcio, que es lo que es más aplicable a nosotros, a nuestra época donde vivimos y también a los gentiles, ¿no? De esa época, sí, porque ya la ley eran diferentes. sí. Entonces sí, se da la carta de divorcio y sí. Mira, llega a mi memoria mientras tú vas hablando el hecho de que en el Nuevo Testamento se da un caso muy conocido, y es que llevan a Jesús una mujer sorprendida en pleno acto de adulterio. Y nosotros cuando vemos y encontramos toda la ley que Jesús nos da en el Sermón del Monte, Jesús dándonos el espíritu de la ley, a diferencia de las malas interpretaciones o del encaje que habían hecho a su medida de la ley los fariseos. Allí nosotros encontramos una mujer sorprendida en pleno acto de adulterio. Sin embargo, la mujer es llevada, la mujer va a ser apedreada, pero el hombre no está ahí. Sí. El hombre no está. Y la ley contemplaba que era ambos que había que... Sí, exacto. Por eso que me llegó a la memoria rápido, porque tú tienes razón en el que eran ambos. El asunto es que ellos habían pervertido tanto el mandamiento, lo habían diluido tanto, que simplemente lo habían acomodado a ellos. Era eso simplemente. Ellos habían acomodado tanto las escrituras a ellos, habían hecho un traje a su medida, a tal punto de que ella fue sorprendida, pero ¿dónde está el hombre? ¿Me entiendes? O sea, solo es ella culpable. ¿Era eso lo que la ley decía? No era eso lo que la ley decía. Pero ellos la manejaban a su antojo. El pastor John MacArthur dice respecto a esto, cito, la suposición es que las personas divorciadas se casarán de nuevo después. O sea, haciendo una aplicación sobre este texto, él dice, o él está diciendo, que lo que se supone con relación al texto, lo que nosotros vemos de manera implícita, es que luego que las cosas se hagan conforme a como dicen las escrituras, entonces después habrá un nuevo matrimonio. Sí, que es lo que normalmente sucede. Una persona cuando se divorcia, es muy difícil o es muy pocas personas se quedan solas después de un divorcio. Son muy pocas personas. Quizás esté relacionado con el traumatismo que hayan vivido en el matrimonio que tuvieron, y dependiendo realmente cómo fue la situación, se casarán o no de nuevo. Pero en la mayoría de los casos, la persona se casa luego de un divorcio. Y es por eso que es tan importante que si una persona va a llegar a ese punto de un divorcio, sea por causas justificadas o causas bíblicas, en este caso particular, en el caso del creyente, porque de lo contrario, entonces, el problema sería mayor. No solamente porque estaría cometiendo adulterio, que ese sería el pecado principal en el que caería inmediatamente, por ejemplo, se casara nuevamente, si no fue si no fue correcto su divorcio, o si no fue bíblico el divorcio de esta persona,
sino también porque pudiera encontrarse otros problemas más allá, ¿tú entiendes? Pudiera estar eligiendo nuevamente la persona inadecuada o la persona incorrecta y se casara con la persona incorrecta, y cuando digo incorrecta es una persona que no es pareja, o sea, que no son pareja, y lo pudiera conducir a un nuevo divorcio, que es lo que sucede casi siempre. Hay un gran porcentaje de personas que se divorcian y que se casan nuevamente y vuelven a divorciarse. O sea que se pudiera decir que hasta ciertos puntos vuelven a ser reincidentes en la misma situación, y es precisamente porque no tomaron en cuenta la forma o el por qué se iban a divorciar. No, realmente no le dieron importancia a hacer un estudio de la situación que se vivió, el motivo por el cual lo está motivando a divorciarse y todas esas cosas. Entonces vuelven a elegir personas que no son adecuadas para ellos y lamentablemente caen en un nuevo divorcio, lamentablemente. Sí. Yo tengo una pregunta para ti, Héctor. Uno de los dos cónyuges es infiel. Cuando se da esto, ¿qué es lo ideal? ¿Lo ideal es pensar en el divorcio? No. ¿Y qué es lo ideal? Bueno, en el primer programa estuvimos hablando de qué era el matrimonio y establecíamos que el matrimonio era un pacto entre un hombre y una mujer. Iba a decir entre dos personas. Bueno, entre un hombre y una mujer. Y es un pacto delante de Dios. ¿Qué sucede? Que en primer lugar, lo que motiva a una persona o a dos personas a llegar o a dar el paso al matrimonio debe de ser el amor. Y cuando hablo del amor, es un amor incondicional. Y yo aquí quisiera, por ejemplo, hacer una comparación de qué amor incondicional es que yo me estoy refiriendo. El amor incondicional que el Señor mismo también nos manda a amar a nuestros semejantes. Es con amor incondicional. En una ocasión el Señor está hablando de una parábola, de la parábola del buen samaritano. Y él encuentra a esta persona tirada en la calle, el buen samaritano, el samaritano, y él le brinda protección, sana, lo cuida, lo lleva a un lugar para que... Y no solamente eso, sino que también da dinero para que cualquier gasto extra que pueda tener esta persona. Y también si gasta más de ahí, él dice, yo te lo pago cuando regrese. Anótamelo a mi cuenta. Entonces, vemos ahí que este es un amor incondicional que está dando el buen samaritano. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo haya condicionado a él para que amara a esa persona que estaba tirada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando dos personas llegan al matrimonio, tiene que llegar necesariamente con este tipo de amor incondicional. Un amor en el cual la persona se compromete a servir y a buscar la felicidad del otro. Sí. Que yo creo donde estamos fallando prácticamente época, ¿no? O en los matrimonios que han estado fallando, yo diría que casi todo el mundo tiene una idea errónea de lo que es el amor en el matrimonio, que debe de ser un amor incondicional. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que condicionamos el amor. Yo te voy a amar, pero tú también tienes que hacer algo por mí. No vamos al matrimonio pensando en hacer feliz a la otra persona, porque hay un amor incondicional del que estamos hablando que debería de ser el que debemos de dar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega el momento, por ejemplo, de la infidelidad, lo primero, si realmente existe un amor incondicional, lo primero que debería de llegar a la mente es buscar una restauración. Porque acuérdense o acordémonos de que el matrimonio es una comparación, podemos decirlo así, o más bien es una simulación de lo que es la unión entre Cristo y la iglesia. Así es. Y obviamente Cristo nos ama a nosotros incondicionalmente. Sí. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el amor de Dios. Así es. Déjame, para darle peso a lo que tú estás diciendo, déjame leer a Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice, marido, amad a vuestras mujeres
Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. O sea, el estándar del amor, tú estás hablando del amor, el estándar de ese amor debe ser Cristo, o sea, Cristo. Claro. Y nos llama, el llamado es a que el esposo ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y el amor, por demás está a decir que ese amor de Cristo por la iglesia es un amor sacrificial. Cristo amó a su iglesia aun cuando su iglesia le fue infiel. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? No solamente Cristo ama a su iglesia, no amó, no. Cristo ama a su iglesia, aun cuando su iglesia, a pesar de la iglesia, claro, Cristo la ama. Dice en Romanos que aun siendo pecadores, Él murió por nosotros. O sea, nosotros éramos pecadores y Él murió. El amor de Dios, el amor de Cristo, no está condicionado a que nosotros seamos obedientes o no. Exacto. Él nos va a seguir amando. Entonces, en el así caso mismo que estamos llamados a amar. Claro, evidentemente. Ese es el amor que nosotros tenemos que copiar. Porque de hecho es un mandato. Maridos, amar a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Eso no es solamente aplicable al marido, obviamente. Hay otros aspectos que habría que estudiar, sino también es aplicable a la mujer. A la mujer también se le llama amar a su esposo, así como Cristo amó a la iglesia. Por ejemplo, en el versículo 22 de ahí mismo de Efesios 5 dice: las mujeres estén sometidas a su propio marido como al Señor. Como al Señor. O sea, no le dice, el texto no dice, si su marido hacen tal o cual cosa, sométanse. Si no, de lo contrario, no se sometan, sean rebeldes. No es eso. Está llamando a la mujer a que ella, de manera voluntaria, se someta a su marido, porque esto agrada al Señor. Claro, claro. Y de hecho, ese sometimiento es precisamente cuando dice como al Señor, es tú te vas a someter a Él porque es el Señor que te lo está mandando. Sí, o sea, no es que tú te vas a... La mujer no se va a someter al marido como se somete al Señor. Son dos cosas diferentes. No. Obviamente, yo creo que ese es un punto que necesitaríamos más tiempo para abarcar, porque evidentemente hay hermanos, hay personas, hay hombres que creen que este punto, cuando habla de someterse, la mujer tiene que someterse en todas las cosas. Y cuando hago de someterse es que si el hombre dice, mira, yo quiero que tú hagas tal cosa. Yo no quiero que tú Yo no quiero. Claro, la mujer tiene que someterse de esa manera al marido. Yo creo que necesitaríamos más tiempo para poder abarcar todos los aspectos que tienen que ver con eso, para poder dar una imagen clara de esta situación que muchas hermanas lamentablemente están viviendo y que lo último que le pasa por su mente es someterse a su marido, porque son maridos, son hombres sumamente complicados, son hombres que lo último que tienen en su mente es un modelo bíblico. Sí. Entonces es complicado para una mujer someterse así, pero yo creo que necesitaremos más tiempo para eso. Si tú quieres que hablemos de ese tema más adelante, escríbenos y debajo del video y te vamos a complacer más adelante. Eso no es para Héctor, eso es para usted que nos está mirando. Dios concede el divorcio entonces solo por un caso de infidelidad. Pero fíjate que yo dije, Dios lo concede. Dios no lo aprueba. Eso no significa que usted tenga que optar por eso. Lo ideal sería, en ese caso, o en un caso de esto, lo ideal sería el perdón. Que se perdone. Que puedan pasar por un proceso de restauración. Y que como el Señor me perdona a mí, como el Señor me perdonó a mí, así mismo yo pueda perdonar a mi cónyuge infiel. Sí, ahí también hay que tomar en cuenta, hay aspectos, ¿no? Porque la vida, el ser humano es complejo, y así mismo como él es complejo, su vida se vuelve compleja y todas las cosas que va haciendo se vuelven complejas. Porque, por ejemplo, una mujer pudiera decir, pero ese hombre me es infiel siempre. Vamos a caer ahí en la reincidencia. En la reincidencia. Sí. Bueno. Entonces, si es un cónyuge reincidente, como tú dices, ¿qué hacer? Si es una persona que regularmente comete el mismo pecado, como dice un amigo de Héctor, una y otra vez, ¿qué podemos hacer?
Hay personas que dicen que esa es una de las razones por la que debe existir únicamente el divorcio. O sea, hay infidelidad inmediatamente que se divorcie porque la persona puede ser reincidente. ¿Qué hacemos con un reincidente? Mira, pueden darse varios casos con una persona reincidente. Evidentemente, la culpa es de esa persona. O sea, no estamos justificando al reincidente en esta situación. Pero sí pueden darse varios casos. El primer caso pudiera ser que sea un reincidente y que siempre trate de por lo menos de pedirle perdón a la esposa, ¿no? O sea, una persona que cometa adulterio le pide perdón a su esposa, lo comenta a su esposa y vuelve. Ese es un tipo de reincidente, ¿no? Sí. Que lo hace varias veces, pero de esta manera. Hay un reincidente, otro tipo de reincidente, que lo hace escondido, pero no dice nada. Sí. Y hay otro reincidente que he escuchado también, que es una hermana, por ejemplo, una mujer creyente, o un esposo creyente, o un hombre creyente, perdón. Y el cónyuge no es creyente. Y sucede que este cónyuge, sucede más con los hombres, ¿no? Le es infiel delante de la hermana. Y la hermana está atada a él y entiende que no se puede divorciar de esta persona. Y él no solamente le es infiel delante de ella, sino que lleva hasta las mujeres a su casa. O sea, tenemos estos tres tipos de personas que pueden ser, que son infieles. En el primer caso, por ejemplo, yo creo que bien pudiera investigarse a ver qué es lo que está sucediendo con esta persona, porque puede que sea una situación que quizás, ¿no? Y siendo muy generoso con esta persona, una situación en la que él haya pasado por alto y que lo haya movido de alguna manera a caer o a reincidir en este tipo de pecados. Sí. Los demás, evidentemente, hay una situación bastante complicada ahí, porque ya realmente lo están haciendo a propósito. El que lo esconde y el que lo hace de manera pública lo están haciendo a propósito. Y en este caso particular, la hermana al final es que tiene la última decisión de si se divorcia o no. Pero y en estos esto, casos... divídemelo en otro grupo. Porque divídeme el grupo de si es creyente y si no es creyente. Okay. Porque es más complejo. O sea, si es una persona inconversa, un no creyente que está casado con un creyente, hasta cierto punto uno como que entiende, pero un creyente que esté pasando por eso, yo creo que el problema es más complicado. Bueno, debería ser más complicado. Debería ser más complicado porque yo entiendo que un creyente así, hasta llamarle creyente sería como medio... Bueno, lamentablemente, y digo lamentablemente con un profundo dolor, eso son cosas que se ven dentro del pueblo de Dios. O sea, no es algo que yo me estoy inventando, es algo que se ve. Se ve personas que son así y son reincidentes y se quedan callados. O sea, hay personas dentro del pueblo de Dios que cometen ese tipo de pecado y otros más, porque estamos hablando ahora mismo de lo que es la infidelidad prácticamente. Y es uno de los pecados que las personas dentro del cristianismo, ¿no? Dentro de los evangélicos vemos que es con más peso. Sí. Pero hay otros que si nos ponemos a detallarlo, también son problemáticos, ¿tú entiendes? Pero bueno, hay creyentes que son infieles, reincidentes y se quedan callados y no dicen nada. Sí, pero a mí me llama la atención el hecho de que un creyente que practique este pecado de manera recurrente, ¿qué lo motiva y por qué lo hace? O sea, yo entiendo que una persona en este punto necesita un encuentro con el Señor. Hay cosas que está obviando de la fe. Porque cada uno de nosotros tiene pecado favorito. El pecado que a mí me llama la atención no es el pecado que a ti te llama la atención. Lo que a mí me puede hacer caer no es lo mismo que a ti. Cada uno de manera particular tiene un pecado que le llama la atención. Ahora, eso no significa que yo deba sucumbir ante ese pecado, sino que yo día tras día
yo voy a depositar mi vida en Cristo y voy a confiar en el Señor de que Él me va a dar fuerza para yo no hacerlo, porque yo amo tanto al Señor que estoy negando mi propio deseo por el pecado con tal de yo agradar a Cristo. Entonces, una persona que está en esa condición necesita conocer quién es Dios y necesita saber y conocer la condición humana y necesita saber quién es Cristo su Salvador. Bueno, tú sabes que hay mucho, vuelvo y repito nuevamente esa parte, mucho desconocimiento, Sí. no solamente en torno al tema que nosotros estamos tratando, sino de muchos aspectos, ¿no? Principalmente el conocimiento de quién es Dios, qué es el pecado realmente, quién es, por qué nosotros tenemos esta inclinación al pecado. Yo creo que con esos 2 puntos, conocer quién es Dios y qué es el pecado, eso te trae muchísima... Sí, entonces hay mucho desconocimiento de esto en el pueblo cristiano, ¿tú entiendes? Yo bien pudiera decir, esta persona no conoce al Señor, porque evidentemente si vive una vida así, pero también hay personas que viven vida de mentira, o sea, también hay personas que viven de una vida de orgulloso y también se dicen que son cristianos. Y es pecado igual también. Y es pecado igual, o sea, hay muchas otras cosas donde hay muchos que dicen que son creyentes y viven una vida de esa manera, o sea, llena de ese tipo de pecados. Y es precisamente por la falta de conocimiento bíblico, yo diría, y estoy siendo bondadoso, vuelvo de nuevo con esta persona. Y digo bondadoso porque yo sé que hay entornos, ¿no? Hay iglesias, hay lugares en los que llegan algunas personas y no tienen como ese crecimiento en cuanto al conocimiento bíblico que el Señor quiere que la gente entienda, o quizás no le han dado el peso necesario en la enseñanza doctrinal con relación al pecado, con relación a Dios en sí, y quizás de alguna manera son reos de alguna situación en la que están viviendo y cometen este tipo de pecados de esa manera. Eso no lo justifica, nadie está justificado a que caiga en pecado de manera particular, pero sí yo creo que tenemos que entender situaciones y tenemos que entender que de alguna manera, estamos haciendo este programa precisamente para eso, porque claro, queremos que la gente entienda, la gente comprenda, la gente analice desde el punto de vista bíblico y pueda crecer y pueda cambiar ese tipo de cosas, porque obviamente nosotros mismos también, en algún momento nosotros pecamos, todos pecamos, claro, de alguna u otra manera, y quizás algunas veces pecamos sin darnos cuenta. Cometemos quizá algún pecado sin darnos cuenta, y de la única manera que yo puedo saber que estoy pecando es si conozco eso. Entonces este programa es para eso, para crecer, y también queremos exhortar a todo el mundo a que estudie las Escrituras y que conozca a Dios y que conozca realmente lo negro, lo vil, lo mal que es el pecado. Así es. Hay personas que dicen que después de un divorcio no existe un nuevo casamiento. El problema de esto es que eso no es lo que la Biblia enseña. Y caemos en el punto en que tú estás diciendo, Héctor, de sugerir que se estudie las Escrituras. Porque hay grupos quienes sostienen esto, pero son deseos de ellos. Ellos desean que sea así. No es que ellos van a las Escrituras y en las Escrituras encontraron que las Escrituras dicen no son deseos, y nosotros debemos regirnos por lo que las Escrituras dicen. Nuestra regla de fe y de conducta. Dios permite el divorcio por infidelidad y de manera implícita el nuevo nacimiento, siempre y cuando sea por infidelidad. Tenemos que decir que el divorcio no fue nunca parte del propósito de Dios para el hombre. Pero también hay que decir que la Biblia no ordena, o sea, no es una orden. Divórciate cuando pase este caso. Cuando haya un caso de infidelidad, divórciate. No es una orden. Las Escrituras no nos está ordenando hacerlo. No se lo permite. Que son 2 cosas diferentes. Sí, que también puede, dependiendo, obviamente, vuelvo y repito, y este es el punto, dependiendo realmente cómo ha sucedido las cosas, porque cada situación es muy particular. Entonces,
pueden restaurarse esa persona que pecó, evidentemente. El Señor nos restaura a nosotros cuando pecamos. Así es. Y evidentemente nuestro pecado es sumamente grande delante de Dios. Estamos hablando que el ser humano peca contra un Dios santo, santo, santo. Amén. Un Dios 3 veces santo, un Dios santo, perfectamente santo. Y nosotros no tomamos en cuenta realmente, en la mayoría de los casos, lo grande que es este pecado delante de Dios. Y sin embargo, Dios nos restaura, Dios nos perdona. O sea, en el momento en que se compara el matrimonio con la relación de Cristo y la iglesia, y vemos cómo Cristo perdona a la iglesia a pesar de sus pecados, o sea que esto también debería de traernos a nosotros el perdón a la mente, un perdón real, un perdón bíblico. Obviamente hay situaciones y hay circunstancias que cada quien es quien va a tener que decidir. El pastor no le puede decir a usted divórciese. Esa es una decisión personal. Sí. Obviamente, por atroz haya sido el adulterio, la inmoralidad que haya cometido la pareja, el pastor no le va a decir eso. Que hay mucha gente que... No debería. Bueno, no debería, sí. Porque sí. Hay pastores que cuando vienen a ver lo hacen. Sí. Pero no debería de sugerir eso. Eso es una decisión personal de cada persona. Es una decisión que tú tienes que tomar en el momento adecuado y dependiendo de las cosas que tú hayas visto. Obviamente, si tomaste la decisión de divorciarte, tú no estás pecando. Tú no estás pecando si te vas a divorciar. Sin embargo, lo que sí nosotros entendemos es que el Señor nos manda a perdonar y de alguna manera tenemos que tomar eso en consideración. Así es. William MacDonald dice, cito, una de las principales razones de un divorcio escriturario es permitir el nuevo matrimonio. Hay personas, Héctor, que se preguntan, ¿y qué de aquellos creyentes que se divorciaron en el mundo antes de ser creyentes? Y se preguntan mirando a un creyente que viene al evangelio, tuvo una relación matrimonial en el mundo, se divorció y le dicen, espérate. Tú tienes que ir a buscar a ese cónyuge porque ustedes están casados y ese es. Pero en algunos casos, o casi siempre en los casos que he visto, ese cónyuge ya tiene una familia hecha. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Ya inmediatamente, según la Biblia, ya quedó... En primer lugar, el Señor dice que he aquí todas las cosas son hechas nuevas cuando vienen a lo que... El que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Incluso cuando dice las cosas viejas pasaron, incluye el pecado de ese matrimonio. ¿Cómo así? ¿El pecado de ese matrimonio? El pecado de ese divorcio. Ah, ok. Bueno, hay que ver realmente, porque lo más probable es que ambos hayan caído en adulterio. O sea, no podemos traer al presente las cosas que sucedieron en esa época, cuando una persona no era creyente, porque evidentemente el inconverso peca hasta sin pensar. O sea, vive en el pecado. El inconverso no le interesa ni siquiera cumplir con la ley de Dios. Sí. O sea que al final la fornicación o el adulterio para un inconverso queda, yo diría, algo normal para él. Está como una moral elevada. Solamente un grupo de personas dentro de ellos mismos dicen, bueno, solamente algunas personas que son sumamente honrados, quizá morales, que pueden cumplir con ese tipo de cosas. Dentro del inconverso, eso lo podemos ver. O sea, ellos mismos muchas veces dicen quién es fiel o quién no es infiel a esta altura de juego. O sea, que dentro del mundo, la infidelidad es vista hasta cierto punto como algo normal. Obviamente, vuelvo y repito, tienen como un valor, como una moral muy elevada el hecho de ser fiel. O sea, ven a una persona fiel como algo muy elevado, o sea, una persona con mucha moral. Sin embargo, no lo cumplen. Sí. Ahora, traer eso nuevamente a lo que es ya la nueva vida en Cristo y decir que tú estás atado a esa vida,
es algo como que es antibíblico, porque ya el mismo Señor dice que todas las cosas son hechas nuevas, y ya si todo es hecho nuevo, ese pecado que tú cometiste, ya el Señor te lo perdonó, independientemente de lo que sea. Puede ser que diga quien diga, ya el Señor me perdonó, ya soy una nueva criatura, tengo un nuevo nacimiento, y de ahí en adelante ya Dios me va a dar cosas nuevas, obviamente. Sí, sí. Y eso es muy dado en contexto donde no se estudia mucho las Escrituras, el sostener ese tipo de cosas. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, ha perdonado en la cruz todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuro. Y cuando nosotros somos traídos por el Espíritu Santo a Él, ocurre lo que está diciendo Héctor, que es ese nuevo nacimiento. Y tal y como nos dice las Escrituras, que somos una nueva criatura, somos una nueva creación de Dios en Cristo. Pero hay personas con esta carga, y por eso hemos traído este tema, porque hay personas que tienen esta carga de esto, y yo quiero que descansen en el Señor. Claro. Obviamente, nosotros estamos tratando este tema, pero no le exime a nadie de la responsabilidad de estudiar las Escrituras. Claro. Siempre hacemos énfasis en el estudio de las Escrituras, de manera particular. Nosotros pudiéramos estar dando algunos temas, pero no exime a nadie de que vaya a las Escrituras, de vea qué es lo que dice la Escritura, y de acuerdo a su conciencia de lo que ha estudiado, lo aplique a su vida. Somos, como quien dice, moderadores, por así decirlo, sí. Para quizás... O motivadores. O motivadores. Estamos motivándolo a estudiar. A estudiar las Escrituras, y obviamente dentro del orden correcto. O sea, sí, no podemos aplicar las Escrituras y sacándola de su contexto. Tenemos que ponerla en el contexto y aplicarla a nuestra vida. Así, entonces no existe pecado, Héctor, no existe pecado alguno que no sea perdonado por el Señor. No existe. Si tú cometiste algún pecado en tu vida pasada, o si te divorciaste y hoy tú estás en un nuevo matrimonio, si ya pediste perdón al Señor, confía en su perdón. Así es. Porque es un punto, yo creo que vamos a tener que tomar, Héctor, un programa solo para hablar del perdón. Porque a veces nosotros tenemos las Escrituras frente, las Escrituras nos dicen que el Señor nos perdonó, pero muchas veces nosotros no nos perdonamos. Y nosotros caemos en el punto de nosotros mismos autoacusarnos o escuchar lo que otra persona dice y prestarle más atención a lo que dice otra persona que a lo que dice las Escrituras. Yo creo que hasta cierto punto, y solamente hago un paréntesis para no desviarme del tema, sí. Hasta cierto punto es que tenemos un pequeño ser legalista dentro de nosotros. Sí, un legalistico. Un san, como diría. Sí, dentro de nosotros. ¿Tú leíste El Caballero de la Armadura Oxidada? No. Bueno, no. Ahí hay un personaje que se llama San, que era el mismo que lo llevaba por dentro. Ese es el San. Ok. Entonces, lo llevamos dentro, ¿verdad? Y como que en algún momento de nuestra vida sale y tiene que ver prácticamente con eso, de que nosotros decimos, bueno, yo no soy cristiano porque mira lo que yo hago, mira cómo yo actúo. Eso es parte de lo que es el legalismo. Sí. Y el legalismo quiere ganarse la aprobación de Dios por las cosas que hace. Sí. Yo no me voy a ganar la aprobación de Dios por las cosas que yo hago. Ya yo me la gané por las cosas que hizo Cristo, no por la que yo hago. Por la que yo hago, yo doy gloria a Dios con la que yo hago. Entonces, si yo estoy actuando mal, si yo estoy pecando, yo no estoy dando gloria a Dios, que es el principal propósito por el cual estamos en la tierra, o el propósito central por el cual estamos aquí hoy, es la gloria de Dios. Si no estoy haciendo eso, entonces yo no estoy haciendo las cosas bien. No me voy a ganar el favor de Dios porque yo no lo haga o porque yo la haga. Nada de eso. El favor de Dios yo me lo gané por lo que hizo Cristo y nada más. Sí, y cuando yo digo, Héctor, que confíen en el perdón del Señor y que le pidan perdón al Señor, es tomando en cuenta el hecho de que el divorcio es un pecado. Uh-huh. Y no es un pecado imperdonable. O sea, no es el pecado imperdonable. Sabemos cuál es el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor nos perdona. O sea, ya nosotros dijimos qué era lo ideal y qué es lo correcto.
Ahora, el hecho de que alguien que nos esté mirando haya cometido el pecado de divorciarse. Bueno, el divorcio, pecado fuera del marco bíblico. Sí, no, a eso que me refiero. Ok. Cuando estoy hablando del pecado de divorciarse fuera de ese marco bíblico, el que lo haya hecho, no ahora se llene de culpa. Es bueno eso por un lado, porque nos dice que hay cierto arrepentimiento genuino, pero hay perdón en el Señor. ¿Qué decirle, Héctor, a ese hermano, a esa hermana que lo hizo de manera incorrecta, que pecó tal y como yo lo estoy diciendo, y que hoy siente una carga emocional por ese pecado que cometió? Bueno, tú lo dijiste, lo resumiste. Tenemos perdón en Cristo Jesús y tenemos que confiar en que Él nos perdona. Tenemos que confiar en el perdón de Él. Si no confiamos en el perdón del Señor, entonces ¿cómo vamos a confiar en todo lo demás? ¿Cómo vamos a confiar en Él? ¿Cómo vamos a confiar en Dios? Si Él mismo es quien nos dice que nos perdona y que no hay un pecado, por más oscuro que sea, que Él nos perdone. Y obviamente sacando el pecado que es imperdonable, que ya lo conocemos. Y el que no lo conoce, el que no lo conozca, lo podemos decir. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable, que obviamente tendríamos que tener otro programa para hablar del pecado imperdonable. Pero hay que confiar en las promesas de Dios. Es una promesa que el Señor nos ha dado de que Él nos perdona. Mi hermano, sé gozoso. Gózate en el Señor. Gózate en el perdón del Señor. Amén. No dejes que esos pensamientos te hagan esclavo del pasado. No, el Señor te libera, el Señor te libertó y el Señor te llama a libertad. Así que, lamentablemente, tú no vas a cambiar el pasado, tú no vas a cambiar esas cosas que tú hiciste, ya tú la hiciste, eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es tu actitud para dar gloria a Dios en el perdón que Él te da. Sí, y de hecho encontramos que la misma Escritura nos dicen, hijitos, no pequen, pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo, el justo. El Señor no te dejará fuera de su reino. El Señor no te va a desheredar como hijo y tú automáticamente dejarás de ser hijo de Dios. No. Confiemos en el perdón del Señor. Amén. Es lo que yo puedo decir. ¿Y qué le podemos sugerir a aquellas parejas que están atravesando por una crisis brutal en su matrimonio? Número 1, donde no hay caso de infidelidad y se está pensando en el divorcio. Y número 2, donde hay caso de infidelidad. Creo que ya ese lo tratamos. Ya ese lo dimos bien amplio. Pero en el caso donde no hay caso de infidelidad y se está pasando por una gran crisis, ¿qué recomendarle a esa pareja? Bueno, la primera recomendación que yo pudiera decir es que ame. Que ame. Que ame. Esa es la primera recomendación porque, en primer lugar, es lo que el Señor nos manda, amar a nuestro cónyuge, ¿verdad? Y así como cuando nos dice que tenemos que amar a nuestros semejantes, ¿no? Que ame y que también busque ayuda. Amén. Sobre todo. Bueno, las dos cosas son importantes porque si busca ayuda y no ama, va a tener problemas. Sí. Pero que ame, porque de hecho, el hecho de amar es lo que lo va a motivar a buscar ayuda. A veces tampoco el cónyuge quiere buscar ayuda, pero sí la persona que siente ese peso, esa carga de esa situación que está sobrellevando, que siga amando a su cónyuge, pero que busque ayuda. Así es. Permíteme, Héctor, citar a William McDonald nuevamente, ya para ir cerrando. Ya no tenemos tiempo. Cito a William McDonald y cerramos. Cito: los cristianos que se han divorciado antiescriturariamente y que se han vuelto a casar pueden arrepentirse verdaderamente de su pecado y ser restaurados al Señor y a la comunión de la iglesia. En la cuestión del divorcio, parece que cada caso es diferente. Por eso, los ancianos de una iglesia local han de investigar cada caso de manera individual y juzgar en conformidad a la palabra de Dios.
Era lo que tú decías un rato, que cada caso es individual, hay que verlo de manera individual. Yo no quiero de manera personal que si usted ha estado pasando por este terrible camino, se sienta desalentado. El único pecado, reiteramos, que el Señor no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así es. Si tú has pecado divorciándote de tu pareja, ven a Cristo, arrepiéntete, confía en Él, confía en sus promesas. Así es. Así que no tenemos tiempo para más, Héctor. ¿Será para otro programa? El próximo programa, entonces, vamos a tratar de ver si ya avanzamos y ver, no prometo que terminemos, pero por lo menos que avancemos, ¿verdad? Por lo menos 2 más quizá terminamos. Exacto. Así que Dios le bendiga. Muchas gracias. Y no olvide suscribirse. Bendiciones.